ya tenemos chance de entrar. No porque nosotros seamos buenos, ni porque nos la ganamos, ni porque nos portamos bien, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por eso es gracia. O sea, no es por lo que tú hiciste, es porque Él decidió hacerlo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, así como el velo fue lacerado, fue desgarrado, se rompió, así su carne en la cruz, y gracias a eso que Él hizo en la cruz, nos muestra un camino. ¿Qué? A ver, ponme el verso 20 otra vez. ¿Un camino qué? Un camino nuevo y vivo. ¿Sale? ¿Listos? Entonces, todo lo que Dios ordenó que se hiciera en el tabernáculo, ¿qué era? Una sombra de lo que Jesús vendría a cumplir. ¿Cómo qué? ¿Como parte de qué? De un plan global divino. Entonces, todo eso que pasó en el tabernáculo, o sea, de que ese velo se rasgó, se laceró, era una ¿qué? Una sombra de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. ¿Qué estaba pasando? Que ahora teníamos acceso a la presencia de Dios por un camino nuevo y vivo. ¿Sí está claro? Ok. No vivir con el velo no es para que mejores tu vida, es para que seas trasladado a una nueva realidad. O sea, las personas que todavía no pasan por ese camino nuevo y vivo, o sea, las personas que todavía no tienen a Cristo, no pueden transitar por eso. Pero si tú ya no tienes ese velo, no es para que mejores tu vida. El cristianismo no es para que mejores tu vida. Porque muchos enseñan eso, que no, es que si tú te haces cristiano todos tus problemas se van a acabar. No es cierto. Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener ¿qué? Aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, el velo no es para que tengas una mejor, el ya no tener el velo, el que se haya roto ese velo no es para que mejores tu vida, sino para que tú entres a una nueva ¿qué? Una nueva realidad. ¿Sale? Cuando vives sin el velo, no es lo que no tienes que hacer, sino lo que Dios reproduce en ti. Lo explico. En las religiones, cualquier religión, dice, pues ahora ya tienes a Dios, entonces te vamos a decir todo lo que no tienes que hacer. Y te hacen una lista de lo que no tienes que hacer. A ver, las mujeres no pueden traer la falda en la rodilla, arriba de la rodilla, tienen que traer el pelo largo, no deben de pintarse exagerada. Los señores no pueden andar en bermudas, en chori, así sin calcetines y con barba y con bigote. O sea, y no puedes tomar esto y no puedes comer esto y no puedes ir a estas reuniones sociales. Eso no es el cristianismo. No es lo que no tienes que hacer, sino lo que Dios reproduce en ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Les veo con cara de que ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, ¿qué es el velo? La separación entre. ¿Y qué pasó con ese velo? ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo se rasgó? Con la crucifixión de Cristo. ¿Y qué representa eso? Que ahora tenemos toda la humanidad acceso ¿a quién? A la presencia de Dios. Y Cristo nos puso un camino ¿cómo? Nuevo y vivo. Ok. Entonces, ese velo no es para que vivas mejor. Ese velo que se abrió no es para que vivas mejor, sino para que entres ¿a qué? A una nueva realidad. Ese velo no es para que se rompió, no es para hacer una lista de lo que no tienes que hacer y de lo que sí tienes que hacer, sino ese velo que se rompió es para ¿qué? Para lo que Dios produce en ti. ¿Sale? Ok. Ahora sí vamos a entrar a la revelación. ¿Listos?
Gracias a que ese velo se rasgó, se rompió, se partió, ahora podemos entender y vivir el mensaje de Jesús. Jesús trae un mensaje de vida para el hombre, pero esa vida no era una vida independiente de un reino. Repito, listos, pónganse listos. Otra vez, lo voy a repetir. Jesús trae un mensaje, ponle por favor, trae un mensaje de vida para el hombre. Pero esa vida no era una vida independiente de un reino. Entonces, si la vida de Jesús no es independiente del reino, ¿le puedes dar más volumen? Cada vez me lo pego más. ¿Ya? ¿Más volumen? Más volumen. Ahí, gracias. Entonces, si la vida de Jesús no es independiente del reino, ¿qué es entonces? Esta pregunta es de botana, no es de mesa todavía. Es así para ir calentando las neuronas espirituales nada más, así como para que los veo así como muy relajaditos. Ok, regresamos otra vez. Jesús trae un mensaje de vida para el hombre. Ahí, ponme esa. Pero esa vida no era una vida independiente de un reino. Entonces, si la vida de Jesús no es independiente del reino, ¿qué es entonces? ¿Perdón? ¿La vida qué? Ok, entonces ¿qué es? Es la vida en un reino. O sea, la vida de Jesús y el reino no son independientes. Entonces, ¿cómo funciona? Que esa vida es el reino, o esa vida es un reino, o esa vida es el reino. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, la vida de Jesús y el reino no son cosas separadas. ¿Qué es? Es que ese reino es Jesús mismo, su vida de Jesús mismo es reino. Así como Dios no tiene amor, Dios es amor. No es que Dios tenga, Él es amor. Entonces ese reino es ¿quién? Es la vida de Jesús, es Jesús hecho reino. ¿Qué significa que Jesús es la vida en un reino? También es de botanita. Les estoy explicando reino. Acuérdense que estoy enseñando reino. Ya esta es la tercera. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que Jesús es la vida en un reino? ¿Qué significa eso? Que es el motivo del reino. Muy bien. ¿Qué significa en la práctica ya, como más práctico? Que Él es el rey y sacerdote y, por lo tanto, ahí van. Estamos en Él, muy bien, y somos Él y... Ok, ahí va. Significa que la vida de ese reino gobierna a los que integran ese reino. Si Él es el rey y Él es la vida del reino y Él es el reino, entonces todos los que estamos ahí somos gobernados ¿por quién? Por ese rey. Estamos bajo las reglas, bajo los estatutos, bajo el diseño ¿de qué? De ese reino. Por ejemplo, nosotros en México estamos bajo las reglas ¿de quién? De la Constitución mexicana de los Estados Unidos. Y no me digan que la ley no es la ley. Estoy hablando de grilla, los que saben de grilla. ¿Sí me explico? Se supone que hay leyes.
Y las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica son diferentes a las leyes de los Estados Unidos mexicanos. Cada quien tiene sus leyes, sus reglas, sus normas, porque son diferentes países o diferentes ¿qué? Reinos. ¿Capish? Ok, sigo. La venida y muerte de Jesucristo a la tierra, los problemas que tuvimos, los problemas que tenemos y los problemas que vamos a tener, fíjate bien, la venida y muerte de Jesucristo a la tierra. Él ya vino, ya murió, ya resucitó. Los problemas que tuvimos, ¿cuántos han tenido problemas en su vida? Los problemas que tienes y los que vas a tener. Si tú dices, no, yo no voy a tener problemas, espérate que tengas hijos o nietos o que, espérate tantito, no te preocupes. Y no me vengas con el espíritu de Juan Gabriel, ¿no? Que yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. No. Tuviste, tienes y vas a tener. Todo eso, pregunta de botana, y esta es bien importante. ¿De qué crees que son parte? La muerte y resurrección de Jesucristo. Él ya vino, ya murió. Y tú tuviste problemas, tienes problemas y tendrás problemas. Todos esos problemas que tuviste, que tienes y que vas a tener, ¿de qué crees que son parte? A ver, Benjamín. Del crecimiento, muy bien. Del mundo, van bien. Del reino, van bien. Pero hay una palabra que hoy la vamos a aprender, que es la que quiero oír, que no la voy a oír porque no se las he enseñado. Pero quiero ver, todo lo que están diciendo es correcto. ¿Quién más quiere opinar? ¿De qué son parte? De un propósito eterno. Es una palabra nueva que vamos a aprender el día de hoy. Y esta palabra es la que vamos a llevárnosla bien fuerte. A ver allá, ¿quién? Es parte de nuestro crecimiento, muy bien, todo está bien. Pero la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, ¿ustedes creen que Jesucristo vino y murió y resucitó por casualidad? Todo eso ya estaba como planeado. Y todos los problemas que tuviste y que tienes y que vas a tener fueron así como por me llegaron así nomás. Ahí les va. ¿De qué crees que son parte? Es la pregunta. La respuesta es de un protocolo divino. O sea, todo lo que nos pasa es parte de una acción protocolar. Esa es la palabrita que vamos a aprender el día de hoy. Todo es parte de un protocolo. Y vamos a ver los protocolos de Dios. Vamos a ver eso, vamos a aprender de eso el día de hoy. Son acciones protocolares. Y viene una pregunta de botana también, así, todavía no llegamos a la primera, de botanita. Sin ver el internet, por favor, no me chequen las respuestas en el internet. ¿Qué es un protocolo? A ver, espérenme, piénsenle 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora levanten la mano. Ok, ¿qué es un protocolo? Serie de reglas, plan diseñado, algo antes de, perdón, conjunto de reglas diplomáticas, muy bien, procedimientos. ¿Qué es un protocolo? Una serie de pasos que se deben de seguir para llegar a un objetivo. Todos están respondiendo muy bien. Muy bien. Me voy a ir un poquito a la etimología de la palabra, pero es exactamente lo mismo que están diciendo. Protocolo. ¿Qué es un protocolo? Rollo, envoltura,
que tiene indicaciones y procedimientos legales, autentificado, legalizado, y con el paso del tiempo llegó a transformarse en normas para lograr un fin. Cuando dice rollo o envoltura, ese es en el original, porque antes pues toda la escritura, ¿en qué eran? En pergaminos, en envolturas. Entonces, ¿qué es un protocolo? Es una envoltura, es un rollo donde ahí vienen indicaciones y procedimientos legales, y tienes que ver que ese esté autentificado, o sea, que no sea una imitación, que no sea chafa, pues dices, es que ese no. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la Suprema Corte de Justicia de México. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de México? La Suprema Corte de Justicia ratifica quién tiene la verdad entre dos autoridades. Porque hay veces que la Constitución dice una cosa y otra ley dice otra cosa. Entonces, ¿qué hace la Suprema? Dice, a ver, después de ver, y le da la razón a uno, dice, lo que se ejecutó, lo que se dictó en base a esta ley no funciona. La que sí funciona es esta otra. Entonces, eso es autentificado, o sea, lo que sea auténtico, legalizado, y con el paso del tiempo se transforma ¿en qué? En normas. ¿Para lograr qué? Ok, sigo. Parte de la vida de Dios es la sustancia del protocolo. Jesús respetó el protocolo cuando dijo, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que Jesús empiece a predicar antes de la cruz del reino era parte de ¿qué? De un protocolo. Mucho del actuar de Dios, de cómo Dios actúa, si tú empiezas a leer la Biblia desde el Génesis y a entenderla, tú te vas a dar cuenta que Dios sigue protocolos. Hay cosas en las que sí cambia, pero las mueve o las cambia por amor al hombre o el trato que Dios tiene con el hombre. Pero Él tiene ciertos protocolos. Por ejemplo, Dios es amor, lo que les dije ahorita. Eso no lo cambia, ese es parte de su protocolo, de su esencia. Él nos ama y todo lo que haga es por amor. Ahora, tengo otra pregunta de botana, así de rapidito. Es muy importante esta pregunta. ¿Qué es lo primero que le debo de entender a Dios? Tengas muchos años de cristiano o vayas empezando a conocer la Escritura, ¿qué es lo primerito que le debes de entender a Dios? Si tú no le entiendes a Dios lo que te voy a decir, te va a costar mucho trabajo crecer, más bien nunca vas a poder crecer espiritualmente, no te va a costar trabajo, no la vas a armar. ¿Qué es lo primerito que le debes de entender a Dios? Lo primero, ¿qué te imaginas que es lo primero que le debes de entender a Dios? A ver, Tere. Que Él es real, muy bien. Su voluntad, pero su voluntad es un abanico inmenso, entonces no sé a qué te refieres con su voluntad. O sea, puedes sacar 1000 cosas de su voluntad. ¿Y cuál es su esencia? Imagínate. Abres otro abanico, es muy ambiguo. Es muy ambiguo. ¿Qué es lo primero? Así lo básico. A ver, Benjamín. Su propósito en mí, por ahí vas. Arrepentimiento. Sacrificio en la cruz. A ver, ¿quién más? Sí. Su amor. Lo primerito que le debes de entender a Dios, así lo que. A ver, ¿qué es lo primerito que esperas de un hijo?
¿Sí? ¿Es lo primero que esperan de su hijo? ¿Su amor? Ok. Ahí va. ¿Qué es lo primero que le debo de entender a Dios? Que Dios lo primero que está buscando son hijos y ciudadanos de un reino. Lo primero que le debes de entender a Dios, que Dios lo primero que busca, ¿qué es? Que sean hijos, que se hagan hijos, tener hijos. Y lo segundo, que esos hijos sean parte de ¿qué? De un reino. Las personas que no respetan el protocolo divino se la pasan dudando de tener la vida espiritual en sus vidas. Cuando una persona no conoce los protocolos divinos, esta piensa y piensa si realmente Dios está con él, en él. Dios me amará. Dios me amará de veras porque, híjole, es que me ha ido como en feria y yo ya no sé hasta dónde. ¿Por qué la gente entra en eso? Porque no conoce los protocolos divinos. El primer formato de este protocolo divino nos asegura que se puede vivir en la tierra con el más alto nivel de vida espiritual. Fíjate bien. Dentro de los protocolos hay formatos. El primer formato, o sea, la primera cosa de este protocolo, nos está asegurando que tú aquí en la tierra puedes vivir con un alto nivel de vida espiritual. Y si te preguntas cómo es eso, a ver, pero ¿cuál es el primer formato? O sea, ¿cuál es la primera cosa en la que yo tengo que pensar de ese protocolo divino? ¿Cuál crees que es? Lo primero, lo básico, lo básico de lo básico. Antes del renacimiento, antes del Espíritu Santo, antes de ser temeroso, antes de su existencia. Todo lo que están diciendo está bien, pero lo primero, así. Ok, lo primerito es, la respuesta tiene que ver con reinos. De ser un ciudadano del reino de las tinieblas para convertirnos a un ciudadano del reino de Dios. Ese es el protocolo. O sea, lo primerito es entender que si yo no estoy en el reino de Dios, lo primero que tengo que entender es que estoy en el reino equivocado. Y entonces sí, cuando sé que estoy en el reino equivocado, entonces sí, todo lo que ustedes dijeron, nazco de nuevo, conozco a Dios, me entrego a Dios, tengo fe, todo eso. Pero la primera cosa que una persona tiene que entender, el primer protocolo es que del reino de las tinieblas tengo que ser trasladado ¿a dónde? Al reino de Dios. Y todos los que estamos aquí, en alguna época de nuestra vida, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, no estoy hablando de que eras mala persona, puedes ser muy buena persona, pero si no tienes a Cristo, no tienes la vida, porque esto no es por obras, esto es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces, si no tenías a Cristo, ¿en qué reino estabas? Podías tener religión, podías portarte bien, podías hablar bien, socialmente tener un buen comportamiento, pero la salvación, el ser hijo de Dios no es un asunto social, es un asunto espiritual. Entonces, lo primero que tengo que entender es que de estar en el reino de las tinieblas tengo que ser trasladado ¿a dónde? Al reino de Dios. Eso es lo primero. Antes que la fe, sí, pero si yo no entiendo dónde estoy y que necesito un Salvador, pues que para eso vino Cristo, ¿no? Entonces, ¿a qué vino? A que mejoremos nuestra vida y sigamos en el mismo reino. Miren, tenemos que tener una mentalidad de reino. Todo es un asunto de reinos. Otra vez, les voy a preguntar lo mismo que les he preguntado durante años. ¿Cuántos reinos hay?
El reino de los hombres, el reino de las. Y cuando el reino de los cielos viene a la tierra y la cultura de los cielos viene a la tierra, ¿cómo se llama? Reino de Dios. ¿A qué vino Cristo? A traernos el reino. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos que lo básico es entender que es un asunto de reinos, vamos a batallar. Porque creemos que es un asunto religioso. Creemos que, a ver, para que te vayas al cielo, no hagas esto y si haces esto, no hagas esto y si haces esto, no hagas esto y si haces esto. Y no es así, es un asunto de reino. Y a eso vino Cristo, a enseñarnos. Miren, las parábolas. Muchos dicen, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la gran esta parábola enseña esto, esta parábola enseña esto otro. No, señores, todas las parábolas enseñan lo mismo. Jesús siempre dijo, ¿cómo les explicaré el reino? Miren, el reino es semejante a, y soltaba el cuentito de una parábola. Y luego decía, ¿cómo les explicaré el reino? Y luego soltaba el cuentito de otra parábola. El reino de Dios es semejante a, y soltaba el cuentito de otra parábola. Jesús siempre estuvo enseñando cómo opera el reino. ¿Y cómo nos lo enseñó? Con parábolas, con cuentitos. Se bajó a nuestro nivel y nos dijo, a ver, muchachitos, les voy a contar el cuento de la Caperucita Roja, Así funciona el reino. Ahí viene la Caperucita, listos, y el lobo feroz y todo. Y luego dicen, ¿de qué se trata? De la Caperucita. No, de cómo funciona el reino. Todas las parábolas tienen que ver con reino. Él nos dijo, así opera el reino. ¿Cómo les explico el reino? Y nos soltaba un cuentito. Cuando resucitó de entre los muertos, dice Hechos capítulo 1 que por 40 días estuvo con los discípulos enseñándoles ¿qué cosa? Del reino. No les enseñó de cómo tiene que ser la iglesia, ni la familia, ni cómo orar, ni qué es la santidad, ni cómo alabar a Dios, ni cómo vestirse, ni cómo peinarse, ni qué comer, ni qué beber. No, estuvo enseñándoles ¿de qué? Del reino. Entonces, la respuesta tiene que ver con reinos. Lo primero que yo tengo que entender es que fui trasladado del reino de las al reino de. Debemos saber que si no se nos instala una mente protocolar, los resultados de la cruz jamás se van a ver en su máxima expresión. O sea, si en mi mente no establezco la mente protocolar divina, o sea, yo tengo que saber cómo piensa Dios. Por eso en la escritura dice Dios, mis pensamientos no son vuestros, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo y la tierra, así son mis pensamientos de los de ustedes. Pero eso lo dijo ¿cuándo? Antes de la cruz. Pero después de la cruz, ¿qué dice el apóstol? Que tenemos la mente de ¿quién? No tú tienes la mente de Cristo, sino como cuerpo, ahora tenemos ¿qué? La mentalidad de Él. ¿Por qué tenemos la mentalidad? Porque nosotros somos el cuerpo. Y sobre nosotros ¿quién gobierna? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo. Ok. Entonces, si no se nos instala una mente protocolar, los resultados de la cruz jamás van a ser en su máxima expresión. ¿Por qué?
Si yo quiero ver los resultados de la cruz, ¿cuáles son los resultados de la cruz? Pues que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo, que Dios quiere que yo prospere en todas las cosas, así como prospera mi alma. O sea, si yo quiero si yo quiero tener gozo, paz y justicia, no estoy diciendo que no voy a tener problemas, sino que me van a venir los problemas y yo digo, los voy a vencer. No me voy a achicar, sino voy a estar echado para adelante, como dicen los políticos. ¿Por qué? Porque tengo al Señor. ¿Por qué? Si no se me instala esa mente procolar, los resultados no los voy a ver. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que si no tienes la mente protocolar divina no vas a ver resultados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el protocolo te abre a eso. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que nos ama, Dios nunca se sale de su orden protocolar. Dios no se va a salir de su orden protocolar. Así hagas huelgas de hambre y le llames ayuno espiritual. Voy a hacer un ayuno de 3 días para que Dios me responda. Tus huelguitas de hambre no le van a mover la mano a Dios. Vamos a orar para moverle la mano a Dios. No, Dios tiene un orden protocolar. Ores, ayunes, grites, patalees, te tires al piso, te revuelques, vayas todos los días a la iglesia, a misa, a los evangélicos, a donde vayas, Dios tiene su orden protocolar y no lo vas a mover. ¿Te ama? Sí, pero Él tiene un orden protocolar. Y hagas lo que hagas. Es que ya leí la Biblia, duro 2 horas leyendo la Biblia al día y duro 2 horas orando y ayuno una vez al día y yo ayudo a mí y Dios no me responde. No, porque Dios tiene un orden protocolar y las cosas no funcionan en base a tus obras. Porque las mejores obras que tiene el hombre delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, no le sirven. Dios lo que le sirve es que tú te metas ¿en qué? En el protocolo de Él. Oye, ¿por qué no salgo adelante? Porque no estás en el protocolo. ¿Por qué no me va bien? Porque hay algo que no está siguiendo el protocolo. Primer pregunta de mesa. Tienen 3 minutos. ¿Cuál es el orden protocolar divino y o espiritual? Corre tiempo. Muy bien, fueron 4 minutos. ¿Qué mesa quiere opinar? ¿Qué mesa quiere opinar? ¿Aquí? Ok. Primero, creer y aceptar que hay un protocolo, mantener una relación con él, capacitarte e instruirte para seguir con el protocolo y hacerlo, llevarlo a cabo. Muy bien, aquí. Que como hijos y herederos aceptando su voluntad y como un estatuto el matrimonio. Ok. Sigo para acá. Aquí. Es conversión, es el paso de las tinieblas al reino de Dios y obediencia a Dios. Dejar de estar en las tinieblas y entrar al reino de Dios, siendo hijos y ciudadanos de Dios. Ok. Es entender que fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, que soy hijo y conciudadano y que la vida de ese reino me gobierna, es Cristo. Saber en qué reino estoy y trasladarse al reino correcto. Muy bien, sigo para acá. Nadie aquí. Aquí. Sí, yo lo anoté aquí, que es el traslado de las tinieblas al reino de Dios. Sin Dios, pues no hay protocolo. Ok, aquí.
Primero es conocer cuál es el protocolo. Nosotros creemos que fuimos elegidos, nos redimió y nos dio una asignación. Muy bien. Acá. Primero, entender que somos hijos de Dios. Segundo, gobernar en el reino. Tercero, saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Y por último, trabajar en nuestra asignación. ¿Otra vez? Primero, entender que somos hijos de Dios. Segundo, gobernar en el reino. Tercero, saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Y por último, trabajar en nuestra asignación. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Los felicito. Muchas felicidades. Hicieron su mejor esfuerzo. Les voy a poner una estrellita de buen comportamiento. Ok, vamos a aprender el día de hoy cuál es el protocolo divino. ¿Sale? ¿Listos? Ok, es bien fácil de aprender. Primero el reino, después la cruz, posteriormente la iglesia. Ese es el protocolo divino. A ver, repítanlo. 1, 2, 3. Primero el reino, después la cruz, posteriormente la iglesia. Ese es el protocolo. Antes de la cruz hubo un mensaje de reino. Por eso primero es el reino. Yo sé que dices, sí, pero para estar en el reino primero tengo que haber pasado por la cruz. Sí, pero ese es el protocolo. O sea, primero tengo que entender. Por eso les dije, si yo no entiendo que estoy en el reino de las tinieblas, no puedo pasar ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, primero tengo que entender que es un asunto de reino. Una persona que pasa por la cruz, antes de pasar por la cruz, antes de decir yo necesito a Cristo en mi vida, ¿qué es lo primero que tiene que entender? Que está mal, que está en un reino equivocado. Por eso el protocolo es ¿qué? Primero ¿qué? Reino. Después la cruz y luego la iglesia. Si en el espíritu no implementamos una mente de protocolo y de legalización, todo lo referente al reino de Dios será acumulación de información y una vida de frustración a donde no puedes llegar. Este protocolo divino, ¿dónde lo tienes que implementar? A ver, vuelvan a leer. 1, 2, 3. Si en el espíritu no implementamos, ¿dónde tienes que implementar el protocolo de Dios? En el espíritu, en tu vida espiritual. Ahí tiene que estar, no en tu mente humana, no en tu entendimiento, sino tiene que estar ¿en dónde? En tu vida espiritual. Tienes que tener ahí en tu ser espiritual una mentalidad de protocolo y de legalización en todo lo que tiene que ver con el reino. Porque si no lo haces, vas a tener mucha información y vas a estar bien frustrado. ¿Cuáles son los extremos del protocolo? Los extremos del protocolo. O sea, voy a decir, yo estoy aquí parado, aquí está el protocolo. Un extremo es todo lo que pasa a mi lado derecho y otro extremo es todo lo que pasa a mi lado izquierdo. Vamos a hablar solamente de 2 extremos para más fácil. ¿Cuáles son los extremos del protocolo? Es pregunta así de botanita, ¿eh? El fanatismo y la ausencia. Muy bien, lo voy a poner con otras palabras. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Usar la palabra de Dios para juzgar a otros. Ese es un exceso del protocolo. Cuando alguien agarra la Biblia para pasársela juzgando a los demás. Ese es un extremo. O sea, nomás está clavado ahí y viendo a ver qué hacen los demás.
O sea, la escritura no es para ver qué hacen los demás, la escritura es para ver qué haces tú. Lo que hagan los demás, con todo cariño, con todo amor y con todo respeto, a ti no te importa un comino, un cacahuate. Tú tienes que ver por ti. Y cuando tú hagas lo tuyo, es cuando te vas a empezar a entrelazar con otros que entienden lo mismo que tú y van a trabajar en unidad. Por eso el apóstol Pablo dice, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque muchos se van al extremo y empiezan a juzgar. No, es que la reunión no debe ser así. ¿Cómo que mesas y tomando café y qué reverencia? Si este es el templo. Cuando no han entendido que el templo soy yo. Son cosas, el legalismo es un extremo. ¿Cuál crees que sea el otro extremo? Al revés, lo mismo pero al revés. Abusando de la gracia. Vamos a ponerle una palabrita moderna. Libertinaje. Ok, le puse de otra manera. La bohemia. En la bohemia no hay nada estructurado. El comportamiento es circunstancial, emocional y por lo tanto irregular. ¿Qué es la bohemia? No hay nada estructurado, no hay protocolos. Todo es circunstancial. Sí pude venir a la iglesia porque no me llegó familia. Sí pude venir a la iglesia porque sentí venir. Sí pude venir a la iglesia porque como no es el periodo vacacional de los niños, y pues no es el periodo vacacional de los niños, batallo mucho, entonces sí pude venir. La bohemia es todas las decisiones que yo tomo de una perspectiva circunstancial, emocional, y todo es irregular. Es que como estaba nublado y estaba lloviendo y me quedé más a gusto. O sea, esa es la bohemia. O sea, no sigo los protocolos porque al cabo, como dicen acá, es la gracia. De todos modos Dios me perdona. Pregunta de botana, todavía no llego a la de mesa. ¿Qué es una persona equilibrada? ¿Qué es una persona equilibrada? Estoy hablando de un creyente, pues. Estoy hablando en base a lo que estoy enseñando. ¿Qué es una persona equilibrada? A ver, madura en la fe, integrado, que no se va a los extremos. ¿Qué es una persona equilibrada? Justa, congruente con lo que hace, con lo que dice. O sea que un narcotraficante es equilibrado. A ver, lo que se le revela lo aplica. Ok, va. ¿Qué es una persona equilibrada? Respuesta: aquella que sigue los protocolos divinos, vive bajo diseño y por lo tanto termina haciendo la voluntad de Dios. A ver, algunos de ustedes o muchos de ustedes han trabajado en empresas, ¿sí o no? Y hay protocolos. Y hay protocolos que no te gustan mucho. ¡Ay, este protocolo! Pero si quieres seguir en la empresa, ¿qué tienes que hacer? En el reino hay protocolos. No estamos aquí por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que se me imagino. Hay protocolos. Entonces, cuando yo quiero ser un creyente equilibrado, sigo los protocolos, sigo el diseño. Esté o no esté de acuerdo. Es que el protocolo dice que tienes que perdonar a todos. No, pero es que esta mujer es una víbora. Ustedes no la conocen. Si supieran todo. Tienes que perdonar. Y no nada más eso, tienes que amar a tus enemigos. Ese es el protocolo. Mira,
Sigo, ahorita te voy a poner unos ejemplos. No son actos voluntarios, o sea, los protocolos no son actos voluntarios. O sea, hay cosas que no vamos a lograr porque lo decidamos. Hay muy pocas cosas que nosotros decidimos y muchas de ellas nos salen muy mal. No, es que yo tomo mis propias decisiones. Papi, ¿de cuántas decisiones que tomas le atinas? Te salen bien las cosas. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Nada me han enseñado los años. ¿Sí me explico? O sea, vuelves a caer con la misma piedra. No, es que yo tomo mis decisiones. Sigue el protocolo, brother. De 10 decisiones, a lo mejor una te sale bien. Todas las demás, Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y el Señor te dice, pues porque no sigue los protocolos. Y arriba José Alfredo. Sin embargo, hay cosas que Dios ya determinó y legalizó. Son protocolos divinos que, si nos atamos a esos protocolos y diseños, funcionan. Si tú te atas a los protocolos de Dios y dices, este es el protocolo, este es el diseño, así le tengo que hacer, te van a funcionar las cosas. Porque nosotros somos seres creados, alguien nos creó y el que nos creó nos dejó un manual. Y en ese manual nos dice cómo son los protocolos, cómo es el diseño, qué es lo que hay que hacer. Y si tú no sigues los protocolos, ¿qué va a pasar? Te vas a fundir. Vas a hacer cortocircuito. No vas a poder operar a tu máxima potencialidad, a tu máximo potencial. Vas a estar siempre limitado, frustrado. ¿Qué sucedió en el huerto? Vámonos al huerto del Edén. ¿Qué sucedió en el huerto? Dios había establecido un protocolo. Dios y el hombre se encontraban, tenían un punto de reunión. Ese es un protocolo. ¿Sí te acuerdas que dice que Dios y el hombre platicaban al alba del día? Ellos ya tenían un protocolo, ya tenían un punto de reunión. Ellos ya tenían su protocolo. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. Me voy a tratar de ir más rápido, ya me queda poquito. Entremos a la revelación de la revelación. Estamos acostumbrados a hablar de salvación antes de hablar de reino. ¿Por qué? Todos. En el mundo católico y en el mundo evangélico siempre están acostumbrados a hablar de salvación antes de reino. ¿Por qué? Porque es una santa tradición, por religiosidad, porque no se nos ha revelado a la iglesia de que somos reino. ¿Te acuerdas el domingo pasado? ¿Qué enseñé? Que no somos reyes, ¿somos qué? Reino. Es una mala traducción, ¿se acuerdan que lo estuvimos enseñando? No se los ha revelado de que somos qué? Reino. Pregunta, y esta es bien práctica. ¿Cuál creen que es la única posibilidad que tienen las personas, incluyendo nuestros seres queridos, de que no se los vaya a comer el mundo o el sistema? Otra vez, no respondas, piénsale. ¿Cuál crees que es la única chance que tenemos todos, incluyendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros papás, todos, de que no nos coma el mundo, o sea, que no nos coma el sistema? ¿Cuál crees que es? Seguir el protocolo divino. Es la única chance que tenemos.
No, es que si lo llevo a un colegio bien o una universidad bien, o si me lo llevo, o si hacemos un fraccionamiento de puros cristianos y ahí nos juntamos y no nos contaminamos con los del mundo, o si dejamos de ver esto, o si dejamos de ver este programa de televisión. No, sigue el protocolo divino. Porque si te vas a un extremo caes en el legalismo, y si te vas al otro extremo caes en la bohemia. Sigue el protocolo. Ya la pregunté, la voy a volver a preguntar. ¿Cuál es el protocolo divino? A ver, pónmelo en pantalla, cabina. La que sigue. ¿Cuál es el protocolo divino? Dijimos. Primero el reino, después la cruz y luego la iglesia. Ahí está, respuesta. Primero el reino, la que sigue. Primero el reino, después la cruz, posteriormente. Dijimos que antes de la cruz hubo un mensaje de ¿qué? La que sigue, cabina. Esa. Segunda pregunta de mesa. Segunda pregunta de mesa. Tienen 3 minutos. Dice: cuando el mundo se desordena, las naciones, la economía está en crisis, ¿qué hay que hacer? O sea, cuando la cosa se pone mal, tienen 2 minutos, corre tiempo. Muy bien. La respuesta es muy sencilla. A ver, ¿quién quiere opinar? Aquí. Mantener un equilibrio espiritual mediante el protocolo divino con mentalidad de reino. Bien. Acá. Volver al principio y echar mano del protocolo divino. Bien. Bien, están respondiendo bien. Todos hasta ahorita tienen la mitad de la respuesta. La otra mitad ya. Seguir el protocolo divino sin ser legalistas ni caer en la bohemia, siendo equilibrados. Sigues con la mitad de la respuesta. Sí, está bien, seguir el protocolo, está bien, pero falta la otra mitad. A ver. Operar en el reino. Está bien, falta la otra mitad. ¿Quién más quiere opinar? Ok, todos están opinando bien. A ver, chavos, pongan atención. El viernes en Puerto Vallarta hubo un temblor. ¿Sí o no? Bueno, dicen que 3 otros. Sí, 3 réplicas o 3 temblores o 1 y con 2 réplicas. Ok, pero hubo uno que se considera ese día con minutos de diferencia, 60 minutos, 50, hubo movimientos telúricos. Ok, pongan atención. Denme chancita, muévete tantito, chancita. Ok, estas 2 señoritas, ex niñas, son estudiantes aquí del colegio. Cuando fue el movimiento telúrico, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Pues nos fuimos a la zona donde están todos reunidos. ¿Otra vez? Nos fuimos a la zona donde todos se reúnen, como la zona segura, por así decirse. ¿Segura? Seguimos las indicaciones de los maestros. ¿A dónde los llevaron? A una zona segura. ¿Esa zona segura cómo se llama? Punto de reunión. ¿Cómo se llama? Punto de reunión. Muy bien. Cuando el mundo se desordena, las naciones y economías están en crisis, ¿qué hay que hacer? Correr al punto de reunión. Y nuestro punto de reunión es Cristo. Él sigue siendo el árbol de nuestro encuentro. Eso es parte del protocolo. Cuando en un lugar hay crisis, ¿qué hay que hacer?
Lo primero que hay que hacer, tienes que ir al punto de reunión. ¿A dónde llevaron a estas señoritas? Al punto de reunión. ¿Ese punto de reunión qué es? Una zona segura. Es una zona que si llegas ahí ya no corres peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Correr a dónde? Al punto de reunión. En el huerto del Edén, Dios le dio al hombre una tarea sacerdotal: enseñar, juzgar, dominar, trabajar y proteger también. Recuerden, señores, o sea, el sacerdocio es corporativo. Somos sacerdotes, no eres sacerdote. ¿Se acuerdan que lo enseñamos hace 15 días? No eres sacerdote. Somos sacerdocio. El protocolo no es someter a los hombres, sino más bien entrenarlos en un sacerdocio de reino. La palabra sacerdote nunca se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los ministros cristianos. En el protocolo divino se aplica al cuerpo de Cristo. El sacerdocio o el sacerdote no está ubicado en el nuevo pacto para identificar a un ministro de Dios. En el antiguo pacto sí. En el antiguo pacto había sacerdotes. En el nuevo pacto somos sacerdocio. Es un asunto corporativo. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace 15 días? Ok. Tercera y última pregunta, tienen 2 minutos. ¿Cuál es el protocolo de la iglesia? Hace rato les pregunté el protocolo divino. Es diferente al protocolo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el protocolo divino, ¿qué es? Número 1, reino. Número 2, la cruz. Y número 3, la iglesia. Ahora vámonos al punto 3. ¿Cuál es el protocolo de la iglesia? Corre tiempo. Muy bien, ¿quién quiere opinar? 3 mesas nomás porque ya vamos un poquito tarde. Ok, vamos. Profesionalizar y resolucionar todas las cosas de la vida. Muy bien. Mesa 1, nada más van a ser 3, ¿eh? Que las personas o el cuerpo de Cristo conozca, establezca y ejecute los protocolos del reino. ¿Otra vez? Que la iglesia o el cuerpo de Cristo conozca, establezca y ejecute los protocolos del reino. Muy bien, Henderson. Entenderlo y ser sacerdocios en el reino de Dios. Muy bien. Mr. Henderson creo que tocó 2 de los 3 puntos que son la respuesta correcta. Protocolo de la iglesia es, respuesta, el reclutamiento, entrenamiento y operar en el reino de los hombres. Número 1, reclutamiento, entrenamiento y mandarlos a operar en el reino de los hombres, bajo un entendimiento de que somos ¿qué? Reino, y ejercemos el sacerdocio sin ser sacerdotes en lo individual. Entonces, ¿cuál es el protocolo de la iglesia? Reclutamiento, primero hay que reclutar, entrenar y operar en el reino de ¿quién? De los hombres. En el reino de los hombres, ¿por quién están influenciados el reino de los hombres? Por el reino de las tinieblas. Están influenciados, no están bajo el dominio. El reino de los hombres está influenciado por el reino de las tinieblas. Y nosotros como reino de Dios tenemos que ir al reino de los hombres. ¿Para qué? Para reclutar, o sea, que se conviertan, que salgan del reino de las
al reino de Dios. Ellos operan en el reino de los hombres, pero ese rey, en lo personal, cada persona, si no está con, ¿qué dijo Jesús? El que no está conmigo, contra mí es. ¿Se acuerdan? Está en el reino, está en tinieblas. Por eso somos trasladados del reino al reino de Dios. Pero están operando en el reino de los hombres. Entonces tenemos que ir a ese reino y rescatarlos. Y para hacer eso, ¿cuál es nuestro protocolo? Reclutar. Tenemos que reclutarlos, entrenarlos, capacitarlos y empezar a operar. El llamado sacerdotal bajo el protocolo divino no es tener autoridad sobre otros hombres, sino es servicio a otros hombres. Según el protocolo divino, nos hizo o ha hecho de nosotros, sus hijos, un reino. Y porque estamos en su reino, reinamos. Acuérdense, no eres rey, no eres reina, somos reino. Está mal traducido, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Eso de que no, es que somos reyes. No, no somos reyes, somos reino. Y en ese protocolo divino reinamos. ¿Por qué? Porque somos reino, somos parte de ese reino, por eso reinamos. Porque somos su cuerpo, por eso somos reino. Porque nos hizo sentar juntamente con Él. Y nos hizo sentar juntamente con Él, porque juntamente con Él otra vez, nos hizo sentar juntamente con Él, porque juntamente con Él nos resucitó. Por eso somos reino, como cuerpo, no como individuos. Termino leyendo 1 de Pedro 2:9 y aquí terminamos. Dice: más vosotros, o sea, más ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio. O sea, eso de real está hablando de reino sacerdotal, es otra traducción. Ustedes son, fíjate, cuando dice linaje, son descendientes directos de que fueron escogidos. Está hablando de que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos conocía, como dice la Escritura. Así dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había hecho, ya nos conocía. Somos real sacerdocio, o sea, somos escogidos desde antes y somos reino sacerdotal, nación santa, o sea, santo quiere decir apartado. Pueblo adquirido por Dios, nos adquirió, hubo un precio, fue su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se nos vayan nuestros problemas y seamos felices y nuestra vida esté mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para anunciar qué? ¿Para qué cosa tenemos que anunciar? La virtud de aquel que nos llamó, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas a su luz. Para eso te escogió. No es para que tu vida cambie y seas feliz y pares de sufrir y estés lleno de amor y de paz y que no pasa nada en tu vida y todo está perfecto y Dios tiene control de todo y tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es esperar que Dios haga las cosas, porque eso es lo que predican muchos. ¿Y sabes por qué? Para seguirte manipulando. Tú no dependes de ningún hombre, ni de ninguna religión, ni que te visite el sacerdote, el pastor, el cura, el apóstol, el evangelista. Tú dependes de tu intimidad con Dios. Tú dependes de tu
intimidad con Él. ¿Por qué? Porque ese es el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Tienes que tener una mentalidad de reino y entender cómo funcionan los reinos y que estamos en un reino. Y que si estamos en este reino es porque nos llamó para anunciar algo. Por eso reinamos. No eres rey, no eres reina, somos reino. No eres sacerdote o sacerdota, somos sacerdocio, somos cuerpo. Ese es el protocolo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? A Dios no le importa si te gusta o no te gusta. Dios no te está preguntando, a ver, vamos a hacer votos, ¿a cuántos les gusta y a cuántos no les gusta? Esa es la manera en que Dios hace las cosas. Me guste a mí o no me guste, te guste a ti o no te guste. Y si tú quieres que el sistema de este mundo no te haga pomada o no te haga pedazos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ir al punto de reunión. Corre, porque ese punto de reunión es seguro. Y ya una vez que estás seguro, entonces sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver la crisis? Pero tienes que ir al punto de reunión. Ese es el protocolo. No, yo no voy a ir al punto de reunión si no me explican cómo voy a resolver la crisis. Pues se te va a caer el edificio encima, papi. Por eso no sales de las broncas que tienes. Porque tú quieres que Dios te explique todo, a ver si te conviene, a ver si estás de acuerdo. A Dios no le importa si estás de acuerdo o no, Él te dice, este es el protocolo. Si no lo sigues, te mueres, punto. Y Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. A Él no le vas a mover la mano y no, es que si yo siento que tengo que correr al punto de reunión y si yo siento que el protocolo está bien, lo sientas o no lo sientas. Es el protocolo. Es que yo siento que en la iglesia, yo siento que a Dios no le importa lo que sientas, a Dios lo que le interesa es que sigas el protocolo. Claro, que si tú sigues el protocolo, te enamoras del protocolo, te emocionas con todo y dices tú, wow, de la que me estaba perdiendo. Claro que sí, porque Él pone en ti el amor a las cosas de Él. ¿Por qué lo pone en ti? Porque Él es amor y Él está en ti. Terminé. Le damos un aplauso al Señor.